presentábamos entonces el tema de esta tarde y nos acompaña el doctor Luis Cuitiño, quien es ginecobstetra de nuestra clínica BioBio. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido al programa. Un gusto que nos acompañe hoy día. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Estoy feliz de estar aquí, hacía años que no venía. Sí, lo extrañamos como programa y como canal. Y bueno, vamos a hablar de un tema bien interesante, el climaterio. Primeramente sería muy bueno que usted nos cuente qué es el climaterio, en qué consiste. Bueno, el climaterio es una etapa de la vida de toda mujer que se inicia porque desgraciadamente los ovarios no acompañan a la mujer en toda su vida y empiezan en un momento a declinar en su función. ¿Aproximadamente cuánto duraría el climaterio normalmente? Normalmente el climaterio se prolonga hasta que la mujer se muere, porque desgraciadamente esta producción de estrógeno que se ve disminuida con el cese de la función ovárica va a afectar al organismo de la mujer en varias etapas, en una forma temprana, a medio camino y en forma tardía, cuando la mujer ya está en su senectud. ¿Hay riesgo, por ejemplo, de embarazo durante este periodo? Exactamente. O sea, la declinación de la función ovárica no es brusca, sino que va progresando levemente. Los ovarios tienen dos funciones importantes en la vida de la mujer. Producir un huevito una vez al mes, que si tiene la suerte de juntarse con un espermio, darle una nueva vida, y producir hormonas. Pues bien, a medida que va declinando la función, la ovulación va desapareciendo, pero no desaparece totalmente hasta que la mujer llega a su menopausia. Por lo tanto, la mujer de 42 a 45 años tiene entre un 5 y un 7% de riesgo de embarazo, pero de los 45 a los 49 a los 50% aún persiste un riesgo que es de un 2 a un 3%. Vale, pero va disminuyendo claramente, pero ¿verdad? nadie sabe quién le puede Usted también estaba hablando de la menopausia. Igual sería importante que la nombremos y que hablemos también sobre sus principales características y a quién afecta, me imagino que a todas las mujeres. Exacto. Bueno, el concepto más importante es el de climaterio. Pero el climaterio está dividido por la aparición de la menopausia. ¿Qué es lo que es la menopausia? El cese completo de las reglas, que se hace en forma retrospectiva. Cuando tenemos a una mujer y la mujer le dice, doctor, hace un año que no me enfermo, ahí estamos entonces frente a la menopausia. Entonces la menopausia nos divide nuestro climaterio en un climaterio premenopáusico y un climaterio posmenopáusico. ¿Está bien utilizado o mal utilizado el tema de me dejé de enfermar? ¿O me dejó...? Es que, claro, la menstruación no es una enfermedad. No es una enfermedad, claro. No es una enfermedad, por lo tanto está mal aplicado el concepto. Dejé de arreglar. Ese es el término que hay que emplear. Ahora, la menopausia, ¿cuáles serían las principales características que nos hacen darnos cuenta que quizás estamos frente a ella? Aparte de que no nos llega estos periodos. Como le digo, nosotros lo que tenemos que hablar es del climaterio premenopáusico. ¿Cuáles son las principales características que nos hacen pensar a esta mujer está entrando ya en su declinación de la función ovárica? Alteraciones de sus reglas, aparición de síndromes vasomotores, dentro de los cuales los principales son los bochornos, transpiración profusa, palpitaciones, insomnio, cambios de su personalidad. Cambios de estado de ánimo. De estado de ánimo. Entonces, esto nos va indicando a esta señora que tiene 42, 43, 44, 45 años, está empezando a vivir su climaterio. Me imagino que es un proceso natural de las mujeres y de ninguna manera se puede prevenir. No, porque se puede presentar en cualquier momento, ¿no? Nosotros podemos tener un climaterio que se presente en una mujer a los 37, 38 años, o que se presente su menopausia a los 37, 38 años, con lo cual estaríamos hablando de una menopausia precoz. ¿Puede darse a los 37 años? Puede darse. Es que cuando hablamos del concepto de menopausia, nosotros tenemos una menopausia natural, que es la que se produce en la gran mayoría de las mujeres. Pero también podemos observar una menopausia iatrogénica, en la cual la función de los ovarios se ve suprimida por actos médicos, como por ejemplo, mujeres en las cuales hay que extirparle los ovarios, cáncer de ovario, o en las mujeres que hay que someterlas a radioterapia, a quimioterapia. Entonces, la función ovárica está suprimida en forma iatrogénica por el médico y esa mujer entra en una menopausia precoz, que es mucho más grave que la menopausia natural.
mucho más grave. Ahora, ¿cuáles son las patologías ginecológicas más frecuentes asociadas también a este proceso de la menopausia? Las ginecológicas tienen todo que ver directamente con el déficit estrogénico. Y una de las que observamos con mayor frecuencia es a nivel vaginal. La vagina se torna reseca, se torna sin producir secreciones, la mucosa vaginal se adelgaza y la mujer empieza a tener dolores con el acto sexual, con lo cual se altera totalmente su calidad de vida. Pero todo eso es prevenible. ¿De qué manera lo podríamos prevenir? Primero, que la mujer se acostumbre que desde los 40 años adelante tiene que hacerse un control ginecológico anual. Eso es por sobre todo, ¿ah? Exacto. Entonces ahí nos vamos a ir dando cuenta cómo está la declinación de la función ovárica y nos vamos a dar cuenta en qué momento tenemos que ayudarla con la administración de una terapia hormonal de reemplazo. Y con lo cual nosotros vamos a evitar todos estos problemas. Ahora, ¿a qué nos referimos con estas terapias hormonales, doctor? Bueno, como ya dijimos, ¿no es cierto? El problema es que los ovarios dejan de funcionar. Y habíamos dicho que los ovarios tenían dos funciones importantes: producir un huevito una vez al mes y producir hormonas. Estrógeno en la primera mitad del ciclo, progesterona en la segunda mitad del ciclo. Y los estrógenos juegan un rol pero importantísimo en la funcionalidad del cuerpo femenino. Y hay receptores estrogénicos distribuidos a nivel de todo el organismo. Y por lo tanto, cuando la mujer entra en este déficit, vamos a tener nosotros las consecuencias a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo. Y cuidado que las de largo plazo son las peores. Entonces nosotros tenemos que evitar esto dándole en el momento oportuno la terapia hormonal de reemplazo, darle los estrógenos que ella necesita. Necesario. ¿De qué manera nosotros podríamos, por ejemplo, prepararnos como mujeres para llegar de mejor manera quizás a instalarnos en este periodo de la menopausia? Bueno, con cambios en su quehacer diario. Dieta, no subir de peso. Que cuesta. No fumar, no beber alcohol, actividad física, ¿no es cierto? Todo son siempre eso. Los cuidados que estamos reiterando en el programa, que son los básicos, digamos. No tener vida sedentaria, no beber alcohol, no fumar, ¿verdad? Claro. Son algunos de los consejos. Ese es lo primero que tenemos que enseñarle. Ya a los 40 años, señora, usted va a empezar luego un cambio en su vida. Vaya preparándose. Claro. De todas maneras. Vaya al gimnasio 3 veces por semana. No consuma esto, no consuma este otro. ¿Qué es la osteoporosis y de qué manera se relaciona con estos problemas? No problemas, digamos, sino que peligros. Habíamos hablado nosotros de que las consecuencias eran a corto, mediano y largo plazo, ¿no es cierto? El déficit estrogénico nos va a producir daño a largo plazo. Y los principales daños que nos produce el déficit estrogénico a largo plazo son problemas cardiovasculares, problemas en el sistema nervioso central y problemas en los huesos. Los huesos tienen una determinada cantidad de masa ósea. El estrógeno juega un rol importantísimo en la formación de esta masa mineral ósea. Si está en un déficit, no se forma la cantidad de mineral, el recambio óseo se altera y este hueso se va a debilitar y va a empezar a tener pérdida de masa ósea y va a formar el concepto conocido como osteoporosis, y con lo cual la mujer va a tener entonces mucho riesgo de fracturas y sobre todo de fractura de cadera, que es un tipo de fractura que produce un gran porcentaje de mortalidad y un gran porcentaje en que las mujeres caen a su cama y ya no se pueden levantar. ¿Eso más. va a ser siempre así o de alguna manera igual podemos prevenirlo? Con la terapia hormonal de reemplazo nosotros estamos preveniendo todo esto. Le agregamos calcio, ¿no es cierto? Y además tenemos un examen que nos va a decir cuál es la calidad de la masa ósea de cada mujer, que es la densitometría ósea. Y eso nos va a poner sobre aviso si hay una osteopenia o hay una osteoporosis. Si hay una osteoporosis es un cuadro grave que tenemos que atacarlo inmediatamente. Importante entonces hacerse los exámenes, ir a consultar en una fecha prudente. Toda mujer mayor de 40 años, un control ginecológico al año es lo que está establecido. ¿Cómo afecta también el climaterio en la sexualidad? Yo creo que ese también es un tema bien importante. Claro que es importante. A ver,
El concepto de sexualidad, ¿no es cierto?, no es solamente la actividad sexual, sino que es un complejo conjunto en los cuales influye la personalidad de la paciente, influye la cultura de la paciente, influye la psiquis de la paciente, influye el rango social de la mujer. Son muchísimos los factores. Pero todos estos factores, mientras la mujer está joven, funcionan a la perfección. Regio, claro. Pero cuando empieza el déficit hormonal, todo se altera. Es un sub y baja. Es un sub y baja, en lo cual, ¿no es cierto?, el déficit estrogénico nos va a alterar todo el tracto genitourinario a mediano plazo. A largo plazo nos va a alterar el sistema cardiovascular, a largo plazo nos va a alterar el sistema nervioso central, nos va a alterar la calidad de los huesos. Y todo esto, ¿a qué va a llevar? A una alteración de la calidad de vida de la mujer. Y cuando la mujer tiene alterada su calidad de vida, no se le va a estar pidiendo que tenga una gran actividad sexual, ¿no es cierto? Por supuesto que sí. Ahora, ¿en qué consisten los tratamientos que de mayor forma se utilizan para poder tratar, ¿cierto?, de una forma óptima estos problemas? Bueno. Vuelvo a reiterar, no son problemas, es una realidad y un periodo de nosotras. Exacto. Bueno, dejamos bien establecido que todo esto se produce por la alteración de la función ovárica, por la no producción de estrógeno. Por lo tanto, el principio básico para tratar esto es darle estrógeno a la mujer. Ahora, desgraciadamente el estrógeno a nivel del útero produce alteración del endometrio, puede producir una hiperplasia del endometrio. Y por lo tanto... ¿A qué nos referimos con la hiperplasia del endometrio? Un engrosamiento. El endometrio es la membrana que está dentro del útero y que descama una vez al mes y que da origen a la regla, ¿no es cierto? Y este endometrio prolifera en base a la acción de los estrógenos. Por lo tanto, en una mujer que llega a esta altura, ya los ovarios no producen ovulación, no se produce cuerpo lúteo, no se produce progesterona. Y la progesterona es la que contrarresta el efecto mitótico de los estrógenos. Por lo tanto, en las mujeres que tienen útero hay que dar estrógeno asociado a una progesterona sintética y con eso evitamos este problema. ¿El dar estrógenos tendría alguna repercusión o algún problema para las mujeres, para nosotras? Bueno. Sí. ¿Hay alguna contraindicación o quizás, no sé, algún problema que vaya, digamos...? Hablé del efecto mitótico, o sea, que es un efecto proliferativo, ¿no es cierto? Se dice que el estrógeno tiene efecto proliferativo en el endometrio, pero también puede tener efecto proliferativo en la mama. Por lo tanto, el estrógeno puede estar asociado en un porcentaje no alto a la aparición de un proceso maligno en la mama. Y es por eso que nosotros, antes de iniciar una terapia hormonal de reemplazo, hacemos una mamografía para estar absolutamente seguros de que esa mama está sana y no hay ninguna contraindicación de la terapia hormonal. Ok, entonces estamos hablando de procedimientos que deben de ir de la mano. De la mano, correcto. Ahora, ¿en qué momento nosotros tenemos que iniciar estos tratamientos? ¿En qué periodo? Ahí nace un concepto que es muy importante, que es el concepto de la ventana de oportunidad. ¿Ya? ¿A qué nos referimos con ella? Exacto. Esto significa que la mujer debiera iniciar su terapia hormonal de reemplazo en el momento en que nosotros determinamos que sus estrógenos están disminuidos. Vale decir, cuando la mujer nos está diciendo, doctor, tengo muchos bochornos, me han ido en aumento, doctor, tengo palpitaciones, transpiro mucho, ese es el momento. ¿Por qué? Porque el estrógeno juega un rol importante en la regulación del colesterol. Las mujeres, ese también es un buen punto. Un buen punto. Las mujeres que no están en terapia hormonal de reemplazo, el colesterol total y el colesterol malo, que es el LDL, se disparan. Y el colesterol malo se fija en las arterias y da el proceso de aterosclerosis. Por lo tanto, si nosotros ocupamos lo que se llama ventana de oportunidad, vamos a evitar esta formación de la placa de ateroma. Pero el problema es que cuando se da estrógeno en una mujer ya de unos 60 años, que ya tiene formada su placa de ateroma, en vez de hacerle un bien a esa mujer, le vamos a hacer un daño, porque vamos a estimular la formación mayor de la placa de ateroma. Entonces, ese concepto de ventana de oportunidad es un concepto importantísimo que hay que manejarlo muy bien para producir beneficio y no producir daño. Entonces, es fundamental que todas las mujeres que nos están viendo hoy día sean capaces de tomar la decisión, ¿verdad?, y el compromiso de hacerse todos los exámenes, chequearse, empezando a los 40.
Alrededor un poco de los antes. 40, de los 40. Está establecido como norma general que toda mujer de los 40 años para arriba Exacto. debe hacerse su mamografía en forma rutinaria. Exacto. Y eso mismo conlleva que te va a hacer el chequeo ginecológico y se va a ir monitorizando cómo va, en qué momento va a llegar su climaterio y en qué momento va a tener su ventana de oportunidad. Que no sea solo por el mes del cáncer de mama que la gente se preocupe, sino que durante todo el año estar al tanto de lo que está ocurriendo con nuestro cuerpo, ¿verdad? Bueno, nosotros ahora en octubre estamos en el mes del climaterio menopausia. ¿En el mes de octubre también? En el mes de octubre. Ah, mira. Y la Organización Mundial de la Salud estableció el día 18 de octubre como el Día Mundial del Climaterio. Entonces fue un buen tema a tratar esta tarde. Exactamente. Tenemos entonces todo lo necesario en la clínica, doctor, para hacernos los procedimientos, ¿verdad? Los exámenes de rigor y todo, ¿verdad? Exacto. Así que la invitación extendida para todas las chicas que tienen que hacerse sus exámenes, que lo hagan a tiempo en nuestra clínica Bio Bio. Como siempre, un placer tenerlo, doctor, aquí en el programa. El placer ha sido mío. Y en el canal, así que nos vemos en una pronta oportunidad para seguir tratando estas patologías tan importantes. Con todo gusto, muchas gracias. Lo estaremos esperando. Muchas gracias.